de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 19 de abril. Ven ya a los 8 días de oro de El Corte Inglés, en tienda, web y app. En un mundo donde cada decisión cuenta, también importa cómo, dónde y con quién. Si eliges Bahía Príncipe Escape Tenerife, aciertas en todo. Frente al Atlántico, en Costa Adeje, te espera un espacio solo para adultos, renovado y pensado para que todo fluya a tu manera. Y si buscas exclusividad, The Club, habitaciones exclusivas, servicio personalizado y una infinity pool frente al océano. Reserva con Soltour o en bahiapríncipe.com. Bahía Príncipe Escape Tenerife. La mejor inversión es la que haces pensando en ti. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Toda la actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Intereconomía Inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. 11:08 de la mañana de este miércoles 4 de marzo, en el que vamos a hablar de un asunto que está casi, les iba a decir, dentro del sector inmobiliario, en plena actualidad. Va a ser noticia este año, seguramente a finales del mes de diciembre. Y queremos hablar hoy de esa ley líder. Les podríamos hablar de esa nueva etapa dentro del urbanismo y en Madrid. Y es que la ley líder es una nueva normativa urbanística que la Comunidad de Madrid prevé aprobar precisamente para finales de este año para sustituir esa ley del suelo del año 2001 vigente desde hace más de 25 años. Su objetivo principal es modernizar, simplificar y agilizar el urbanismo para responder a los retos actuales como el crecimiento demográfico, la falta de vivienda asequible y también la sostenibilidad. Los objetivos principales se encuentran en agilizar los plazos urbanísticos, reducir el tiempo necesario para aprobar planes y proyectos que actualmente pueden superar los 10 años. Impulsar también la vivienda asequible, aumentar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a jóvenes y familias. También aumentar esa seguridad jurídica, unificar en una sola ley la normativa que ahora es tan dispersa para evitar incertidumbres y también desbloquear proyectos, y también favorecer ese desarrollo territorial equilibrado donde el crecimiento de toda la región, no solo en Madrid capital, se apoye también en esos municipios más pequeños. Y también, ¿por qué no?, otro de las claves está en atraer esa inversión y generar empleo mediante ese entorno urbanístico más ágil y también más previsible. Y esta mañana analizamos cuáles son esas principales novedades que aporta la ley líder, cómo será esa simplificación administrativa, cómo nace, cuál es ese calendario para esa aprobación y también su implantación, pero sobre todo hablamos sobre cómo afectará esta ley a promotores, a inversores, a los ayuntamientos y también a la ciudadanía, es decir, a la sociedad. Con este asunto sobre la mesa comenzamos este miércoles Intereconomía Inmobiliario. Y aquí nos encontramos ya con los invitados para analizar esta ley líder fundamental para el sector inmobiliario para este año 2026, en el que nos encontramos aquí en los estudios. Ya nos acompaña Sara Aranda, directora general de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Sara, ¿cómo estamos?
Bien hallada, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Lleváis trabajando muchísimo tiempo, Sara, con esta ley. Casi ya no me acuerdo, pero ¿No te acuerdas? Mucho tiempo, no le puedo poner el inicio. ¿Por qué se llama líder? Bueno, el nombre tiene dos sentidos, ¿no? Uno, porque la propia descripción del título es importante, es Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, y entendemos que efectivamente hay que hacer un esfuerzo por impulsar el sector urbanístico con todos los objetivos que tú planteabas anteriormente, que yo creo que has hecho una síntesis espectacular, y hay que hacer un desarrollo equilibrado en todos los sentidos, ¿no? De toda la región, porque bueno, Madrid ahora mismo no es solamente la ciudad de Madrid, es toda la región, que es una región metropolitana que genera sinergias con todas las comunidades autónomas y que tiene que ser concebida como tal unidad dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces hay que hacer un desarrollo equilibrado garantizando no solamente el equilibrio medioambiental, que por supuesto también, sino también el equilibrio económico, el equilibrio poblacional, el equilibrio demográfico. Y claro, todo eso da pie al nombre de líder, ¿no? Que también tiene su impacto, ¿no? El acrónimo, porque efectivamente Madrid está siendo pionera, y no, lo digo yo que trabajo en la comunidad, pero no es simplemente por ese ego malentendido, sino que es verdad que está siendo pionera en todas las modificaciones normativas que está llevando a cabo. Y estamos, en principio, queremos liderar ese cambio, ¿no? Ese cambio del urbanismo, que ahora mismo nos encontramos en esa viscosidad burocrática que dice algún arquitecto del urbanismo. Me gusta ese es un término del que haga, ¿no? La viscosidad burocrática del urbanismo que hay que intentar arreglar, ¿no? Yo decía antes que la normativa es dispersa, ¿no? Está dispersada en muchos y no está englobada, ¿no? Y esta ley lo tiene precisamente todo, porque de ver esta ley la veríamos quizá para el mes de diciembre. Sara, si todo va bien. Si Dios quiere, las previsiones son esas, ¿no? Que quede aprobada en diciembre del 2026 para que entre en vigor ya en enero del 2027 y podamos empezar a materializar ya los cambios. Es cierto que la comunidad ha hecho modificaciones puntuales anteriores que ya han supuesto cambios que se están materializando, ¿no? O sea, no va a ser una cosa disruptiva desde el punto de vista del tiempo en el que nos cambie el paso, sino que ya hemos ido haciendo modificaciones que van cambiando el paso, que van favoreciendo ese ecosistema para que el cambio final en la ley se materialice de forma ágil y rápida, ¿no? Que no haya una paralización en enero, pero sí, la idea es que en diciembre del 2026 esté aprobada y tras la tramitación parlamentaria y que entre en vigor en enero del 27. Pues ahora seguimos analizando esta ley. Saludo también a Miguel Díaz Bataneros, director de suelo de Metrovacesa. Miguel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Vosotros sois promotores en este caso también, y claro, esta es una ley muy importante para vosotros. Pues efectivamente, Metrovacesa somos promotores de viviendas y no solo eso, sino que somos promotores que tenemos una cartera de suelo en desarrollo urbanístico muy relevante por toda España. Tenemos más de 4,5 millones de metros cuadrados que venimos impulsando. Pues bueno, la historia de la compañía es larga, más de 100 años, pero bueno, en los últimos 10, 15 años, después de un poco de la crisis, pues con verdadera vocación de avanzar en los desarrollos urbanísticos. Y en ese sentido, pues compartimos, yo creo, con todo el sector un diagnóstico claro, que yo creo que hoy en día es casi vox populi, que las tramitaciones urbanísticas, digamos, la regulación por cómo, desde cómo está planteado en origen, un poco el reparto de competencias, etcétera, cómo se ha ido, digamos, modificando la legislación, pues hoy en día es uno de los grandes cuellos de botella, sin lugar a duda, los plazos, digamos, de desarrollos urbanísticos, la incertidumbre, etcétera, y esto nos afecta, digamos, a nuestra actividad diaria de manera muy relevante, ¿vale? Y esto hoy en día, pues con toda la problemática de acceso a la vivienda, pues yo creo que ya el diagnóstico es compartido por todos, ¿no? En ese sentido, el análisis que hacemos de la ley nueva, pues es muy positivo, porque realmente yo creo que ataca los grandes problemas que sufre el urbanismo en este país, no solo en la Comunidad de Madrid, sino yo creo que a nivel nacional. Porque para vosotros, por ejemplo, ¿qué significaría? Estamos hablando, imagínate que estamos hablando dentro de un año aquí en el mismo programa, en marzo del año que viene, con la aprobación de la ley. ¿Qué significa para vosotros esta aprobación? Bueno, nosotros, digamos, como decía, sufrimos, digamos, plazos de tramitaciones excesivos, no solo excesivos, sino además inciertos, ¿no? O sea, los plazos, digamos, por cómo está diseñado el sistema, que de instrumentos sucesivos que tienen que ir aprobándose uno detrás de otro, esto lleva a unas tramitaciones excesivamente largas, lo cual introduce incertidumbre, porque en esa tramitación intervienen muchas administraciones y en la medida que pasa un tiempo determinado, pues la realidad es que puede haber cambios políticos o incluso cambios de normativas que afectan al proceso, con lo cual plazos largos e incertidumbre, pues esto ataca directamente al riesgo de los proyectos, ¿vale? Lo cual complejiza, digamos, pues la entrada de inversores, etcétera.
¿Y qué pasa? ¿Qué nos encontramos en la realidad? Que estos plazos son tan largos que normalmente cuando conseguimos llegar a la meta, los proyectos que estamos desarrollando, muchos de ellos nacen incluso obsoletos, porque es que la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando y en nuestro día a día es que llevamos empujando los proyectos y cuando estamos en la meta probablemente, oye, el resultado es el que hemos obtenido, seguramente serán buenos desarrollos, pero hay cosas que hubiéramos cambiado. Yo creo que la manera en que está planteado en la nueva legislación que está planteando la Comunidad de Madrid, todo esto se va a simplificar muchísimo, ¿vale? Va a haber como una capa, supongo que entraremos luego a lo largo del día, pero habrá una capa de nivel de decisión general municipal como mucho más estratégica y luego los proyectos que, digamos, todas estas tramitaciones se podrán hacer de manera conjunta, serán claramente más rápidos, más ágiles. Entonces, bueno, lo que nos encontraremos es, esperemos, pues un marco legislativo mucho más fácil, lo que no significa que todo esto sea la solución definitiva y que no haya luego grandes retos para aplicarlo en el día a día. Voy a saludar también a Fernando Moliner, vicepresidente de Asprima. Fernando, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Está todo bien? Todo fenomenal. Te iba a decir, porque me lo preguntaba ayer, no sé si estamos ante la mayor transformación urbanística de Madrid. ¿Podemos estar a las puertas de ver esa transformación urbanística en los próximos años? Sin lugar a dudas. Sí. O sea, yo creo que el esfuerzo que ha hecho, que nosotros desde Asprima consideramos que el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid es de una valentía sin igual. Pero no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el ordenamiento urbanístico español. Yo creo que cerrar con las leyes del suelo herederas desde el año 1956, en los que los planeamientos se hacían de una manera sucesiva y jerarquizada, y empezar a entender que el planeamiento tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del planeamiento, creo que es un cambio disruptivo que hay que explicar, porque yo creo que si a un joven le intentamos explicar qué significa para él la ley del suelo, probablemente no tenga un impacto directo hasta que le expliques. Pues todo ese campo que ves, que es tan largo y tan complicado de transformar, se puede convertir en viviendas, en un plazo cierto, a un precio cierto, y poder realmente resolver el desarrollo de Madrid, ¿no? Y ahora la Comunidad de Madrid tiene un reto por delante de desarrollo, esa Comunidad de Madrid de los 10 millones de habitantes, que sin lugar a dudas requiere una ley líder. O sea, el desarrollo no puede estar encorsetado por un urbanismo jerarquizado en la que los plazos son indeterminados, los inversores no saben, es imposible invertir en suelo porque no sabes si un desarrollo va a tardar 8, 10, 12 o 14 años o qué te vas a ir encontrando. Y sobre todo, yo creo que el cambio es absolutamente disruptivo, es separar lo estratégico. No solamente la ley del suelo no está solo pensando en resolver el problema de hoy, está pensando también en que cómo será el problema de dentro de 20 años. Como nadie es capaz de dar respuesta a cuál será el problema dentro de 20 años, lo que hay que decir es no intentemos dar hoy la respuesta de 20 años. Decidamos hoy solamente lo que es estratégico y dejemos a los proyectos ejecutivos y a los proyectos regionales que sean los que den respuestas conforme la sociedad vaya cambiando. La verdad que nosotros valoramos muy positivamente esta nueva ley. Creo que efectivamente, como dice Miguel, tendremos que hacer muchas cosas después de todo esto. No se va a resolver todo solamente con la ley, pero el desarrollo, Madrid se está convirtiendo en un motor, yo creo que en el conjunto del territorio, y esta ley lo que viene es a refrendar que esos nuevos usos, esas nuevas que surgen, todas las variantes del living, los centros de datos, proyectos que además exceden de la competencia municipal porque afectan a varios municipios, la ley le da solución. La ley no solamente recoge la ley 9/2001, recoge también la 9/1995 que hablaba de ordenación territorial y que no se había llegado a aplicar en la Comunidad de Madrid. Realmente el esfuerzo lo valoramos muy positivamente y creo que va a ser la Comunidad de Madrid absolutamente líder en leyes del suelo en el conjunto del territorio español. Lo decía anteriormente, cuando hablaba de las principales novedades que aporta esta ley líder, decíamos va a afectar a los promotores, a los inversores, a los ayuntamientos, pero claro, también a la sociedad, a los ciudadanos, y a acercarles esas ideas, ¿no? Lo que estamos contando hoy aquí para saber a qué se van a enfrentar o qué va a significar esta ley también para los ciudadanos, ¿no? Para todos la ciudadanía y también la sociedad. ¿Qué va a significar, Sara, para alguien que nos esté escuchando? Porque ya decimos promotores, asociaciones, caminar todos juntos, pero para el ciudadano, ¿qué va a significar esta ley? Bueno, yo creo que para todos significa lo que decía Fernando, certidumbre, seguridad jurídica y tiempo. Y eso afecta directamente a la vida diaria. Quiere decir,
Lo que nos encontramos a día de hoy es en un contexto temporal para cualquier desarrollo urbanístico, para cualquier actuación sobre el suelo urbano o sobre la ordenación del territorio, que nos tardamos entre 12 y 6 años. Quiero decir, y es que es un periodo de tiempo que la sociedad una sociedad del siglo XXI no puede asumir, ¿no? Sobre todo con esas demandas que surgen de forma sobrevenida, que no son previsibles, como decía anteriormente Fernando, o que esa previsibilidad, siendo previsibles, tienen que materializarse en un tiempo determinado, porque si no, como decía Miguel, ya el proyecto no vale, porque no satisface esa demanda después de tanto tiempo esperando a que se materialice. Con lo que, ¿qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar, por un lado, con carácter general, así en una escala más global, con ese crecimiento demográfico en el que podamos crear la vivienda suficiente para absorber ese crecimiento demográfico que ya está aquí, ¿no? Que estábamos hablando de crecimientos de unos 100.000 personas al año, y en el último informe de estadística de la Comunidad Autónoma, el año del 24 al 25 crecimos 135.000 personas. O sea, es más de lo esperado, ¿no? En consecuencia, lo primero, poder generar ese suelo necesario para la construcción de vivienda en el tiempo necesario para poder absorber esos núcleos de población o esa población que se va a asentar en la comunidad autónoma y que ya se está asentando y que ahora mismo no tienen acceso a la vivienda. Pero no solamente eso, sino también generar esos espacios dentro del territorio en el que se pueda implantar la actividad económica, porque esa gente que se viene a quedar aquí viene a trabajar o a buscar trabajo. Es decir, tendremos también aquellos nodos de actividad económica que permitan la posibilidad de que no solamente vivas, sino que trabajes, o que la gente que trabaja aquí no se tenga que ir a vivir fuera, ¿no? Eso desde el punto de vista así como un poco más estratégico y más global. Pero luego, por ejemplo, nos encontramos con que tenemos ciudades consolidadas, como por ejemplo Madrid, pero no solamente la ciudad de Madrid, sino Alcobendas, Getafe, Alcorcón, pero también otros municipios más medianos, ¿no? Colmenar Viejo, que son ya núcleos de población que se están consolidando, que tienen un casco urbano que no se puede regenerar. ¿Por qué? Porque no existen instrumentos urbanísticos que permitan intervenir sobre el suelo urbano consolidado desde el punto de vista del equilibrio económico, ¿no? Porque es muy costoso, porque es muy largo el tiempo para poder llevar a cabo esas regeneraciones, pero sobre todo también porque no están equilibradas las cargas, porque el Estado, la legislación del Estado, pues no nos estableció un régimen jurídico propio para la regeneración urbana. ¿Qué va a ver el ciudadano cuando se apruebe la ley y cuando empiecen a plantearse esos proyectos de regeneración? Pues bueno, que barrios como pueda ser Tetuán, como pueda ser barrios más del sur de la ciudad de Madrid, ¿no? Que podamos acabar con esa brecha que existe, ¿no? Entre el sur y el norte de la ciudad y de todo el territorio de la comunidad autónoma, porque se pueda intervenir sobre la ciudad consolidada con actuaciones de regeneración que sean sostenibles porque no ocupamos más suelo del necesario, incrementemos edificabilidad, garanticemos nuevas viviendas y justifiquemos también que el coste económico está equilibrado, ¿no? Que haya un equilibrio económico en relación con la intervención, no solamente con los beneficios sociales que se puedan obtener de la misma, sino también desde el punto de vista de la inversión. Y esa certidumbre y esa seguridad jurídica y ese tiempo, el poder hacer un cronograma de cuánto tiempo voy a tardar en llevar a cabo una actuación de transformación, eso al final redunda fundamentalmente en la prima de riesgo inmobiliario, ¿no? Entonces, esa prima de riesgo inmobiliario, que a día de hoy está desequilibrada, ¿no? Por eso lo del equilibrio y el impulso en el término en el nombre de la ley es importante, facilitará, entendemos, la inversión sobre esas actuaciones de regeneración que son tan importantes ahora mismo en las ciudades ya consolidadas. Sara, porque la reducción de esos plazos es una promesa, voy a decir una de las grandes promesas, pero ¿cómo se va a llevar a cabo esta simplificación, esta reducción de plazos que va a ser tan importante, como decía antes Miguel, para el sector? Bueno, a ver, los plazos se alargan por muchas circunstancias, pero fundamentalmente dos, ¿no? Uno es que todos los procedimientos urbanísticos llevan en paralelo un procedimiento de evaluación ambiental que no está integrado en el mismo proceso. Es decir, tú inicias un camino y de repente paras, se lo mandas a evaluación ambiental, que inicia su propio camino y cuando termina, lado, ¿no? Vuelve otra vez al urbanístico, ¿no? Y ahí hay que integrar esos dos procedimientos en uno solo. ¿Por qué? Porque el objeto es el mismo, el instrumento de planeamiento. Tanto la evaluación ambiental... ambos caminos, o sea, unificarlos. Unificar los caminos. Y esa unificación incide en la otra cuestión que alarga mucho los plazos, que son los informes sectoriales. ¿Por qué? Porque en el ámbito del procedimiento urbanístico se piden unos informes sectoriales a unos órganos y, por otro lado, en el ámbito de la evaluación ambiental, a esos mismos órganos se le vuelven a pedir informes para la evaluación ambiental, ¿no? Para el análisis del borrador del instrumento de planeamiento desde el punto de vista del impacto ambiental. Entonces hay que unificar procedimientos para que la petición de informes sea a la vez, cuando menos. Luego tenemos otro problema con los informes y es que cada órgano sectorial que emite su informe tiene su plazo para emitir el informe y no son los mismos.
Es decir, tenemos informes sectoriales que se emiten en el plazo de un mes, otros en el plazo de 3, otros en el plazo de 6 y otros en el plazo de un año, con lo que es imposible saber cuándo vas a tener todos los informes de cada hito del procedimiento, porque cada uno tiene un plazo para emitirlo. Bueno, pues la comunidad autónoma en esta ley lo que hace es intentar homogeneizar esos plazos respecto de los que tiene competencia, ¿no? Que son los informes que emiten los órganos sectoriales autonómicos. Los estatales, pues obviamente no podemos. Y luego otra cuestión, ¿cuándo se solicitan esos informes? Porque nosotros tenemos peticiones de informes. La legislación urbanística, en la medida en que es muy compleja, suele ser muy tuteladora, ¿no? Del instrumento de planeamiento, de la tramitación y del ejercicio de la iniciativa, ya sea pública o sea privada, eso es independiente. Entonces se piden informes antes de la aprobación inicial, después de la aprobación inicial, antes de la aprobación provisional y después para la aprobación definitiva, al mismo órgano sobre el mismo borrador, porque quieren velar que todas las prescripciones que se han puesto en los informes se han recogido en el instrumento de planeamiento de forma correcta. Esto nos genera que no tenemos un tiempo seguro de cuándo vamos a tener todos los informes en cada uno de los hitos, y hay muchos hitos del procedimiento en el que se piden informes a los mismos órganos sectoriales. Y luego tenemos un procedimiento paralelo, que es la evaluación ambiental, que les vuelve a pedir informe a los mismos órganos sectoriales. Y esto ha venido dado como consecuencia de las modificaciones sobrevenidas desde el punto de vista legislativo. Esto no era el inicio, ¿no? En el inicio no estaba concebido así el instrumento de planeamiento. Entonces hay que armonizarlo, y esa armonización era esencial, que es lo que intenta hacer esta ley en relación, como decía, con el tiempo. Intentar homogeneizar plazos, momentos en los que se piden el informe y luego el silencio, ¿no? Porque cuando no se emite el informe en el plazo, la ley establece una ficción jurídica que es el silencio. Y el silencio en el ámbito urbanístico, en tanto que tiene un impacto importante, suele ser un silencio negativo, aunque no lo diga expresamente la ley. Es decir, que si yo no te he emitido el informe es como si te hubiera informado desfavorablemente. Cuando realmente la legislación básica estatal lo que dice es justo lo contrario, que cuando no ha emitido la Administración el informe, el silencio tiene un sentido positivo, es decir, te lo he informado favorablemente y puedes continuar con el procedimiento. Homogeneizamos también el sentido del silencio, es decir, aquellos informes que no tienen un impacto en la tramitación del instrumento de planeamiento que impida la continuación del mismo, su silencio tiene carácter positivo, es decir, puedes continuar con la tramitación del instrumento de planeamiento. Y así intentamos tener, por lo menos, la certeza de cuánto tiempo vamos a tardar en tramitar un instrumento de planeamiento, porque ya sabemos cuándo hay que pedir el informe, a quién, cuánto tiempo tiene para emitir el informe y que no se lo vamos a pedir 3 veces en el mismo momento. ¿Esto es la panacea? Obviamente no es la panacea, ¿no? Porque el contenido de los informes también hay que abordarlo, porque bueno, también se producen distorsiones en relación con esos informes. Pero cuando menos en cuanto al tiempo, ahí sí que nos va a permitir tener un escenario temporal cierto de cuánto tiempo vamos a tardar en tener el instrumento de planeamiento. Y la otra cuestión, y ya termino, en relación con el tiempo, ¿no? A día de hoy el procedimiento administrativo desde el punto de vista urbanístico es sucesivo. Primero apruebas el instrumento de planeamiento, después llegas el planeamiento de desarrollo, si es que lo necesita, con la ordenación pormenorizada, que es otro procedimiento. Luego tienes que aprobar el proyecto de urbanización, que es otro procedimiento, y entre tanto del proyecto de urbanización, o simultáneamente o después, el proyecto de reparcelación, que es otro procedimiento. Y a eso le va sumando tiempos, cuando realmente, como decía Fernando, lo que tenemos ahora mismo que ver es la ordenación necesaria para los proyectos que se tienen que implantar, lo que es el urbanismo de proyecto, el urbanismo de propuesta, es decir, ¿qué queremos hacer? O sea, que hay que verlo todo, no hay que ver solamente la ordenación, sino que hay que ver también cómo se va a urbanizar el ámbito y hay que ver cómo afecta eso al derecho de propiedad con el proyecto de reparcelación. ¿Qué hacemos en el anteproyecto de ley? Pues intentar tramitarlo conjuntamente, es decir, que esos mismos órganos sectoriales que emitieron informes en los instrumentos de planeamiento informen ya el proyecto de urbanización y, en su caso, el proyecto de reparcelación o las bases de la Junta de Compensación, para que tengan una visión global y no se produzca lo que decía Miguel, cambios de criterio, porque son tan largos los tiempos que cuando emites el informe a lo mejor han pasado 3 o 4 años y ha cambiado la legislación, ha cambiado el criterio, ha cambiado la estrategia, con lo que el informe tiene un sentido distinto del que diste en el informe del instrumento de planeamiento. Decía yo que uno de los objetivos principales es favorecer ese desarrollo territorial equilibrado, no solamente Madrid capital, sino también en los pequeños ayuntamientos. ¿Cómo se va a llevar a cabo este desarrollo equilibrado con esos? ¿Cómo va a afectar a esos pequeños ayuntamientos? Bueno, pues de 2 maneras distintas. Por un lado, con una visión global, ¿no? Madrid tiene una estrategia, porque tiene estrategia, lo que pasa es que la tiene sectorizada. Tenemos estrategia en materia de carreteras, tenemos estrategia en materia de infraestructuras medioambientales, de infraestructuras de transporte, pero no la tenemos integrada con una visión global de la ordenación del territorio, de cómo impacta todo ello junto a la vez, ¿no? No hay una evaluación integrada de todas esas estrategias. Bueno, pues se va a hacer una estrategia regional en la que se tenga la visión del impacto sobre la ordenación del territorio y, por ende, afectará a esos municipios que no son la Ciudad de Madrid ni el propio área metropolitana, ¿no? El primer cinturón de Madrid,
que están en carga porque son receptores de población, necesariamente lo son por el crecimiento poblacional, pero no solamente por eso, sino por los cambios que se han producido en las dinámicas sociales, fundamentalmente en el ámbito del teletrabajo, etcétera, les impactará. ¿Por qué? Porque tendremos una ordenación integral de las infraestructuras necesarias para que esos municipios puedan tener una mayor población o, en su caso, una mejor conectividad para la población existente, o evitar, que es una cuestión importante también a tener en cuenta, la despoblación. Hay, de los 179 municipios que tiene la comunidad autónoma, claro, muchos, casi más de 90, tienen menos de 20.000 habitantes y más de 40 tienen menos de 5.000 habitantes. Esos municipios corren un riesgo, y es que la gente joven se tiene que ir a otros municipios porque no tienen la capacidad de absorber o de consolidar una nueva vivienda, hacer un nuevo hogar en esos municipios, ¿no? Porque no tienen infraestructuras de transportes, porque no tienen comunicación, o simplemente porque no pueden generar esas viviendas en el tiempo necesario. Y por otro lado, somos conscientes también, como decía, de que más de 40 son de menos de 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, entre 1.000 y 5.000 habitantes hay un núcleo de municipios importante que requieren de un apoyo, ¿no? El anteproyecto de ley lo que recoge también es un régimen específico propio para estos pequeños municipios, para que tengan una asistencia directa por parte de la comunidad, porque la comunidad se caracteriza al ser uniprovincial, en el que en ella redundan tres cuestiones fundamentales. Una, que ejerce las funciones de Diputación Provincial, que es una comunidad autónoma que tiene la potestad legislativa, y que al final la potestad ejecutiva la ejerce un único órgano administrativo, que es el Gobierno de la comunidad autónoma. Entonces, tenemos que apoyarles como si fuéramos una Diputación Provincial, es decir, tenemos que prestarle la asistencia necesaria para la tramitación de los instrumentos, para la cartografía, etcétera. Pero ellos podrán aprobar por ordenanza, es decir, aquí cambia el concepto de aprobación. Bueno, eso cambia, ese es el modelo, ese es el modelo urbanístico, impacta en todos los municipios, ¿no? La idea es que desde el punto de vista urbanístico ahora mismo tenemos 5 clases de instrumentos de planeamiento: 2 de planeamiento general, plan de sectorización, plan parcial, plan especial, estudio de detalle y catálogo de bienes y espacios protegidos como instrumentos de planeamiento de desarrollo. Nosotros cambiamos el modelo y, como decía Fernando, lo que hacemos es una visión estratégica con un plan estratégico municipal que va a regular, o que el municipio regulará, aquellas cuestiones que son estructurantes para la ciudad, donde quiere tener sus hospitales, sus centros de negocio, donde quiere tener sus corredores, sus comunicaciones y sus transportes, aquellos que generan una actividad económica que habrá que potenciar, y delimitar áreas, ¿no?, de regeneración, de rehabilitación o de nuevos desarrollos. Y luego un plan ejecutivo que recogerá la ordenación pormenorizada. Y no va a haber más instrumentos de planeamiento. ¿Qué va a pasar? Que todas las cuestiones edificatorias, pues de alturas, de retranqueos, de cornisas, de cubiertas, se va a llevar a ordenanza municipal. Y eso ya no es un instrumento de planeamiento, es una ordenanza municipal. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, que va a ser más ágil. Mucho más ágil. En cuanto al tiempo, la autonomía local se refuerza en la medida en que el municipio definirá cuál es su tipología edificatoria, cómo quiere que se estructure su ciudad y su término municipal. Y por otro lado, dejamos al instrumento de planeamiento lo importante, que es la ordenación, ¿no? La ordenación urbanística, esos parámetros urbanísticos que son los que te permiten materializar la edificabilidad. Bueno, pues eso es importante. Ahora hablamos después, si te parece, de la clasificación del suelo, que qué es lo que ocurre, tanto que hablamos del suelo, se clasifica de manera diferente. Creo que el proyecto lleva una clasificación diferente, pero Miguel, hablando de suelo, no sé si esta ley puede cambiar la forma de desarrollar también los proyectos en Madrid. Desde luego creo que sí, desde luego los va a cambiar. Permíteme un segundo, preguntabas antes por cómo podemos hacer entender a los ciudadanos que esta ley va a ser positiva para ellos, y yo creo que ahí hay que reivindicar un poco la disciplina del urbanismo. Yo creo que el urbanismo es una disciplina que históricamente, que seguramente en el periodo de la anterior crisis, pues quedó un poco ahí denostada, pero hay que hacer didáctica de que el urbanismo es algo esencial para las ciudades y para los ciudadanos. Es innovador, tiene que ser ágil, viene a recomponer las ciudades. Esta ley va a agilizar el urbanismo, y eso es que es bueno per se, porque el urbanismo, digamos, es donde se decide la gente cómo va a vivir, dónde van a tener sus zonas verdes, su transporte, su infraestructura, con lo cual yo creo que hay que hacer un poco de reivindicación de la disciplina. O sea, esta ley va a agilizar el urbanismo y esto es bueno para todos. Y el futuro de los ciudadanos depende mucho de los proyectos urbanísticos, los cuales todos incorporan una visión de interés general y de beneficio para la ciudadanía. Entonces yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar. Para Madrid, yo quiero poner encima de la mesa otro tema que es relevante en Madrid. Yo creo que toda esta parte de agilización del urbanismo, esto es genérico, esto es un problema de país. Yo creo que Madrid va a dar un paso muy decisivo, avanzado en toda esta gran necesaria labor de simplificación, y creo que va a funcionar bien.
Pero la ley incorpora otra cuestión que yo creo que sí que es singular de Madrid y que en otras comunidades quizás tengan mejor resuelta, que es que la ley aglutina la parte de urbanismo con la parte de ordenación del territorio. Y Madrid, digamos, en la dinámica de ciudad global en la que se está convirtiendo, digamos, con la legislación actual, tiene algunos problemas a nivel de ordenación del área metropolitana, ¿vale? Madrid, el término municipal de Madrid es un término municipal que ya está agotando sus límites de crecimiento y está rodeado de otra serie de municipios que a día de hoy no existen instrumentos que permitan, digamos, hacer una ordenación global de la ciudad. Y la ciudad y Madrid, para competir con Berlín, con París, con Londres o con Roma, requiere de esa visión, digamos, metropolitana, y la ley líder y con las leyes que se han anticipado, algunos instrumentos, digamos, en ese sentido, la ley 724 va a dotar a la Comunidad de Madrid de instrumentos, digamos, de ordenación que permita a la Comunidad de Madrid ejercer sus competencias en ese sentido. Yo creo que eso es algo bastante relevante, porque a día de hoy, pues la ordenación, digamos, del área metropolitana de Madrid, pues depende un poco digamos, de la coordinación que haga cada municipio por su cuenta, ¿vale? Y ahí eso yo creo que es una desventaja competitiva que tenía Madrid, digamos, como área metropolitana o como ciudad global, que yo creo que esta ley, seguramente Sara luego quiera también añadir algo al respecto, yo creo que va a dotar, digamos, de instrumentos muy necesarios, pues para que la ciudad realmente pueda tener una organización global, ¿vale? Y permita, digamos, generar esos crecimientos necesarios para responder al reto demográfico, al reto de competitividad global, al reto... Ya está aquí, ¿eh? El reto demográfico ya lo tenemos. Yo creo que aquí, eso es bastante importante, sí. y en ese sentido la ley también va a ser un paso decisivo. Quería preguntarle a Fernando, porque claro, decimos, es que Asprima pones la calculadora siempre en marcha. Y siempre hay que calcular, suponiendo que esta ley entrará en vigor ya para el año que viene, no sé si ves calculado cuál puede ser, cómo puede aumentar la oferta de vivienda en Madrid. Si se aprueba esta ley para los próximos años, vamos a ponernos el año 2030, que estamos dentro de 3-4 años. Bueno, como sabéis, en Asprima tenemos una herramienta que es la ANCAM, que tenemos monitorizado suelos en distintas fases de desarrollo, totalizando 350.000 viviendas. Algunos de esos desarrollos se van a ver, sin lugar a dudas, favorecidos por el nuevo esquema de tramitación. Yo además creo que hay un tema muy importante, que hablamos siempre mucho de los plazos, pero no olvidemos que hay un agente muy importante en todo lo que tiene que ver con el urbanismo, que son los ayuntamientos. ¿Por qué solo 21 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenían adaptado su planeamiento a la Ley 9 de 2001? Pues una razón muy sencilla. Si tú eres alcalde de un municipio, tu legislatura dura 4 años y sabes que si arrancas un plan general va a tardar 10 o 12 años en hacerse, pues seguramente dices, no me meto en ese lío. Con la nueva ley, un alcalde ahora podrá plantearse, ¿puedo hacer un plan estratégico municipal? Ese plan estratégico municipal que no va a tener que definir las ordenanzas, que no va a tener que definir los proyectos, sino que lo que va a definir es la estrategia del municipio y que razonablemente se debería hacer en el periodo de una legislatura, pues habrá muchos ayuntamientos, bueno, habrá no. De hecho, ya hay muchos ayuntamientos que con la SIE de 2024 se han apuntado. O sea, ya tenemos más ayuntamientos que se han apuntado a desarrollar un plan estratégico municipal que los que se adaptaron al 9 de 2001 durante 25 años. O sea, en solo un año de la SIE de 2024 hay más ayuntamientos que han dicho, yo quiero un plan estratégico municipal. Eso va a tener un impacto directísimo, porque cuando tú sabes cuál es la estrategia de un ayuntamiento, tú puedes pensar en poner inversiones en ese ayuntamiento. ¿Cuántas viviendas hacen falta en Madrid? Yo digo que en Madrid hace falta, la Comunidad de Madrid necesita 1,5 millones de viviendas. ¿Por qué? Porque si vamos a crecer a 10 millones de habitantes y con una población media por vivienda de 2 habitantes, pues somos 7 millones, 3 millones entre 2, nos dan 1,5 millones de viviendas. Con lo cual, 350.000 pueden parecer muchas, y cuando vamos a Europa, seguramente es de las regiones con más suelo en tránsito de desarrollo, pero si efectivamente empezamos a pensar en 140.000 habitantes más al año, pues el número que nos van a hacer falta es absolutamente desproporcionado. Se abrirá también un debate, que yo creo que la ley lo permite y no lo permitía la antigua ley del suelo porque era mucho más rígida, que es la densidad, que es la ocupación del territorio. Yo siempre digo que todas esas 350.000 viviendas están ocupando más o menos una media de 30 viviendas por hectárea, es lo que viene a ser casi todos los desarrollos en la Comunidad de Madrid, cuando las ciudades consolidadas pueden llegar a 100 viviendas por hectárea, 75 viviendas por hectárea, no solamente sin ningún problema. Una ocupación densa del territorio permite dotarla de mejores servicios, llegar mejor a las infraestructuras y, por tanto, esto va a permitir la líder, va a permitir que los ayuntamientos que no se habían atrevido a desarrollar planes generales en 25 años estén ya desarrollando planes estratégicos, va a permitir que todos los desarrollos que están en tramitación
sean más fáciles de desarrollar, porque el esquema sea más claro, los informes sectoriales sean más claros, los plazos de tramitación, el sentido del silencio. Yo creo que la nueva ley viene a dar esa solución que al final se concreta en que al joven madrileño, cuando dice, pero si a mí me dijeron que en el sitio X iban a hacer 10.000 viviendas y han pasado 10 años y no se han hecho. Bueno, pues lo que viene a dar la solución es, aquí se van a hacer 10.000 viviendas y se van a hacer, y las vas a tener. No digamos que en un año, yo creo que sería imposible pensar que el urbanismo, por el nivel de reflexión que necesita, de equilibrio, de armonización con el resto de sectores, requiere unos plazos de desarrollo, pero en vez de en 10 años las podrá tener en 4. Y 4 es un plazo en el que, para el inversor, para los promotores, es un plazo mucho más razonable. El futuro de la Comunidad de Madrid está por escribir, y lo que hay que hacer, y yo creo que la ley es no ponerle trabas. Me gusta, dices, el futuro de la Comunidad de Madrid está por escribir. Me encanta lo que dices. Además, decía, yo no sé si se iba a generar, seguramente que sí, más confianza, sobre todo para invertir. Miguel, ¿esto va a ser así? ¿Puede ser así en los próximos años también? Debería serlo. Desde luego, uno de los parámetros que los inversores, miden más a la hora de decidir invertir en un territorio, pues es la seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ley va a ser un paso importante. También es cierto que también hay que poner encima de la mesa que no todo está en el tejado de la Comunidad de Madrid, que hay legislaciones que son de otro índole, y que bueno, pues que al final el inversor pues mira todo en su globalidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es claro que la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid durante los últimos años está siendo foco de atracción de inversión internacional. Y es claro que estas innovaciones legislativas están teniendo que ver en ello, no solo la LIDE, sino, como decía Sara, los pasos que se han dado, que a mí me parece realmente que hay una estrategia ahí muy clara, en el sentido de hacer medidas a corto plazo para tener impacto real, directo en la actividad inmobiliaria, en particular en la parte de vivienda asequible, ¿no?, que es tan relevante hoy en día, tanto para la ciudadanía como para el mundo inversor, y luego ir pensando estos pasos a medio plazo. Entonces, bueno, desde luego la ley está bien encaminada y pensamos que tiene un foco muy claro, y en ese sentido seguro que debería tener un impacto positivo, ¿no? Aquí todos forman parte, ¿no?, de ese ecosistema en los últimos años que se ha venido trabajando. Estamos hablando de esas entidades colaboradoras de las EICUs, estamos hablando de las declaraciones responsables, estamos hablando de mucho trabajo de fondo que se ha estado poquito a poco trabajando. Y yo no sé, Sara, desde que empezaste decías, no me acuerdo cuando empezó a trabajar con la ley, pero ¿cuál fue esa idea que dijiste, esto tenemos que cambiarlo? ¿Cuándo dices tú que verdaderamente está la ley líder preparada para ser lanzada? Bueno, a ver, ciertamente la comunidad viene trabajando 2 legislaturas, ¿no?, en un anteproyecto de ley que cambie el modelo urbanístico. No es desde mi advenimiento, por supuesto, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que en la legislatura anterior se hicieron modificaciones en el año 20, en el año 22, que incorporaron, pues eso, las declaraciones responsables a efectos de la ejecución de obras en relación con las entidades de colaboración urbanística, con la ley 1122, y eso fue poniendo los mimbres, ¿no? Luego vinimos en esta última legislatura a abordar, pues como decía Miguel, ¿no?, el tema de la vivienda protegida con la ley 324, con la creación de esas 8.400 viviendas en el plazo de un año, con una modificación legislativa muy puntual, la ley 724, que generó también la posibilidad de financiar fases de urbanizaciones de proyectos muy amplios como los del sureste, ¿no?, mediante la liberación de garantías y, en su caso, también adelantar los tiempos para las solicitudes de licencia de edificación, con lo que ganaban un año en la edificación. O sea, que se han ido viendo las cuestiones que ya todo el mundo entendía, ¿no? ¿Cuándo se dio cuenta la Comunidad de Madrid que había que cambiar? Bueno, pues quiero decir, cuando todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Realmente creo que el escenario en el que nos encontramos, todo el mundo el diagnóstico lo comparte. Esto es una obviedad, ¿no? Eso no es discutible. Bueno, algunos discuten el crecimiento poblacional, pero el crecimiento poblacional pues no es una cuestión que se elija, es una cuestión que ocurre y se acabó, ¿no? Por muchas circunstancias, pero que se produce. ¿Cuándo vimos ya que teníamos el anteproyecto de ley para poder lanzarlo con un modelo nuevo? Pues ciertamente a principios de esta legislatura, pero como decía anteriormente, lo que hicimos fue ir testando, ¿no? No queríamos un modelo disruptivo que se impusiera de repente y que cambiara el paso a todo el mundo, a los sectores, a los ayuntamientos, a los operadores, a los ciudadanos, sino que íbamos testando poco a poco aquellos mimbres que iban a dar pie a que se generara ese esquema en el que se pudiera implantar ese modelo. Y desde luego llevamos desde el 23, desde octubre del 23, trabajando incesantemente en la redacción de esas modificaciones
legislativas que daban pie a también la modificación de la ley del suelo integral y para poder lanzarla, ¿no? Una ley urbanística como esta, de ese calado, que integra varios textos normativos, ¿no? El de la ordenación del territorio, el del suelo, los reglamentos de gestión urbanística también se integran dentro del texto. No se puede redactar en el tiempo en el que nosotros hemos llevado a cabo la tramitación, ¿no? Porque llevamos desde octubre del año pasado tramitándola y un año ya de definición máxima de perfil de la ley, de articulado y de modelos. Hay un esquema previo y hay una reflexión previa que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en 2 legislaturas, pero trabajo efectivo, ya te digo, desde octubre. Yo entré en octubre del 23 y creo que en noviembre del 23 estábamos ya redactando leyes, haciendo redacciones para ir cambiando ese modelo y viendo si funcionaban o no funcionaban. También un proceso participativo muy importante. Quiero decir, llevamos un proceso de difusión de esta ley ya de 20 y tantos eventos llevamos en el mes de febrero, ¿no? Pero antes hemos hecho un proceso de difusión de la ley 724 con todos, no solamente con el sector promotor, con las universidades, con los colegios profesionales, con los términos municipales, con la ciudadanía, procesos participativos en los que abrimos las puertas para que todo el mundo pueda venir a escuchar lo que queremos hacer y a valorar y discutir sobre eso, una discusión técnica, una discusión académica, una discusión profesional. Quiero decir que no es un articulado que hemos hecho solo nosotros, ¿no? Sabemos que lo hemos hecho todos. ¿Y hasta ahora cómo se está valorando esta ley? Pues bueno, yo creo que a mí había una cosa, el sector yo creo que lo valora bien porque como todos coincidimos en el diagnóstico, creo que el cambio era necesario, ¿no? Cualquier cambio a lo mejor no, pero yo creo que se valora positivamente desde el punto de vista del sector de la promoción, desde el punto de vista de los ayuntamientos, la desesperación que tienen los ayuntamientos para poder sacar ahora mismo vivienda. Es algo que hay que vivirlo desde dentro también, ¿no? Los ayuntamientos también valoran muy bien el cambio de modelo. A mí había una cosa que me interesaba mucho y era el impacto económico, ¿no? Porque es una cuestión que hay que integrar también en un texto de una ley como es la ley urbanística, ¿no? Que cambia el modelo de ese urbanismo. Y también ha tenido buena acogida, ¿no? Tenemos algunos testeos en relación con la valoración de los inmobilizados, de las empresas que se van a beneficiar, obviamente, por esos acortamientos de plazos que requieren una retasación de esos inmovilizados que los va a mejorar, ¿no? Los va a poner en valor. Las tasaciones a efectos también de las inversiones para poder llevar a cabo los desarrollos urbanísticos, cuando acortas el tiempo del desarrollo urbanístico, obviamente tiene un beneficio en cuanto a esa tasación para poder obtener también la financiación de la entidad crediticia. El impacto sobre la prima de riesgo, pues ya os digo, el otro día en el Colegio de Economistas la decana lo dijo, ¿no? Esto baja la prima de riesgo inmobiliario necesariamente porque hay certeza y hay un tiempo. Sabemos el tiempo, a lo mejor el tiempo lo querríamos que fuera más corto, pero sabemos que hay un tiempo. A día de hoy empiezas un procedimiento urbanístico. No lo sabes cuándo vas a terminar. Y no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Sabes que pueden ser 12 años, pero claro, una tasa de inversión, un retorno de una inversión en 12 años, pues claro, lo puede hacer muy pocos promotores, ¿no? Porque no puedes asumir ese riesgo sin tener la certidumbre de que el retorno lo vas a tener en determinado momento. Entonces yo creo que la acogida por ahora está siendo buena. Ahora cuando abramos el trámite de información pública y vean el texto redactado ya, la redacción final, pues esperemos que nos ayuden a mejorarlo incluso, ¿no? El texto. Pero por ahora la acogida está siendo muy buena. Hablabas tú de las universidades. ¿Qué dijeron los jóvenes en ese encuentro? Bueno, la verdad es que hemos tenido encuentros tanto con profesores como con estudiantes, ¿no? A ver, al estudiante es verdad que todo le suena bien porque yo creo que vivir este momento para un estudiante que se dedica a esto, da igual de qué factores, de qué sector, del inmobiliario, arquitectura, urbanismo, desde el punto de vista jurídico, etcétera, es interesante porque vivir este momento yo creo que no se produce siempre, ¿no? Hemos vivido modificaciones que arreglaban cosas como muy puntuales, ¿no? Pero seguíamos ahí, como decía Fernando, en ese modelo heredado de la ley de 1956, que es un horror, ¿no? La gente los estudiantes expectantes, ¿vale? Y como hemos abierto también ese proceso participativo para que puedan hacer alegaciones... o sea, está abierto, ¿no? Para ciertamente. Y los profesores, pues bueno, los profesores es verdad que les cambias, ¿no? El contexto, tienen que empezar a explicar un modelo distinto que todavía no conocen. Pero también yo creo que es importante que ellos vayan interiorizando el porqué de ese modelo para que luego ellos también participen, ¿no? En estas alegaciones a fin de que el modelo salga lo mejor posible y cuando lo tengan que explicar, pues efectivamente lo puedan explicar bien. Pero sobre todo lo que sí que hay un buen diagnóstico en la academia es del objetivo, ¿no? Del objetivo y del esquema del urbanismo y ese cambio imperioso que tenemos que hacer para poder garantizar esos objetivos estratégicos que son los que recoge la ley y que tú también has sintetizado al principio.
Ahora quería un inciso, porque antes de que os pregunte algo que yo creo que para todos va a ser importante, pero hay la clasificación del suelo. Siempre que hablamos de la clasificación del suelo, hasta ahora hay 5, ¿no?, clasificaciones del suelo. Esta ley las agrupa en 3. Esto simplifica también y mucho los procedimientos. Sara. Efectivamente, porque bueno, es verdad que teníamos 5 clases de suelo: el urbano consolidado, no consolidado, urbanizable, sectorizado y no sectorizado, y no urbanizable y protección. Pero la Ley 7/2015 del Estado vino a establecernos las situaciones básicas del suelo. Y esas situaciones básicas del suelo, que son 2, junto con las clases de actuaciones de transformación urbanística, son los que definen los derechos y deberes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que desde la Ley 7/2015 ahora hemos tenido que ir haciendo interpretaciones de si el urbano no consolidado tiene las mismas cargas que el urbanizable o no, porque como la actuación es la misma, pero entonces, bueno, pues claro, la simplificación, pasamos a 3 clases de suelo: el suelo urbanizado, el suelo rural no protegido y el suelo rural protegido. ¿Por qué? Porque la legislación estatal ya te marca, ¿no? Los derechos y deberes vienen determinados por 2 cosas: la situación básica del suelo, y esa es la misma, urbanizado o rural, y las actuaciones de transformación urbanística, ¿no? Y esas también son las de siempre, ¿no? Nueva urbanización, reforma o renovación de la urbanización, actuaciones edificatorias. Y nosotros lo que metemos son las actuaciones de regeneración urbana, que esas no están reguladas en la legislación estatal, que además acaba de cerrar el círculo, porque ahí quedaba colgando el suelo urbano no consolidado, que todo el mundo decía, bueno, vamos a pasar, entonces el urbano no consolidado va a pasar a ser rural, y entonces vamos a tener que hacer una actuación de nueva urbanización, y entonces esto que nos va a generar más cargas. No, eso se integra dentro de las actuaciones de regeneración urbana, que es la novedad, una de las novedades que tiene esta ley respecto de cualquier otra legislación urbanística que haya a día de hoy. Porque el resto de comunidades autónomas, cuando han abordado la regeneración, han sido, pues bueno, muy conservadoras y se han ajustado a lo que dice la legislación estatal, que no nos da casi margen, ¿no? Y ahí nosotros hacemos una propuesta de innovación que esperemos que cuaje. Entonces, simplificamos las clases de suelo, simplificamos en los números de instrumentos de planeamiento, los procedimientos, porque al final eso no quiere decir que no tenga seguridad jurídica, eso lo que da es certeza. Nos hemos encontrado en ocasiones que tramitaban instrumentos de planeamiento que se equivocaban en el nombre, solamente se equivocaban en el nombre, no en el contenido. Y duplicidades también, Sara. Y duplicidades de instrumentos que regulaban exactamente lo mismo que ya estaba regulado en otro instrumento. Entonces, bueno, pues al final, si simplificas y das certeza, garantizas seguridad jurídica. Eso no quiere decir que el instrumento de planeamiento, como decía Miguel, o sea, no va a ser fácil, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Tiene un esfuerzo previo, que es el diseño, la ordenación, la regulación, que va a llevar aparejado un esfuerzo mayor. Pero es verdad que no nos vamos a equivocar en cuanto a la elección ni a la clase de suelo, ¿no? Bueno, esta es la reforma que necesita el sector, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se puede explicar al oyente que nos esté escuchando en un minuto? Miguel, empiezo por ti. En un minuto. Bueno, nada, yo quizás nos repitamos un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos unos grandes retos por delante en materia de vivienda, de sostenibilidad, de crecimiento económico. Tenemos un lastre muy claro en la regulación actual, que necesitamos liberarnos de él, y la ley va en ese sentido, va muy enfocada. Yo creo que también, y entrará en el minuto, una de las cosas que nos ha hablado, la ley apuesta mucho por la colaboración de los privados en la función del urbanismo. Yo creo que hay un gran avance ahí, que es algo que reivindicamos también desde el sector. El urbanismo es una función pública, pero la administración no tiene medios por sí sola para hacerlo. Yo creo que la visión de la Comunidad de Madrid ahí es clarísima, y en ese sentido desde el sector privado lo valoramos bien, porque creemos realmente que dando buenas herramientas podemos atraer inversión y colaborar, digamos, en agilizar todo este proceso de mejora de las ciudades que va en beneficio de los ciudadanos. Fernando. Pues muy resumidamente, yo creo que se va a acelerar la dinámica urbanística y económica. Y usando el término de la aceleradora, que es otra de las leyes que ha sacado la Comunidad de Madrid, y eso va a permitir que los jóvenes encuentren vivienda antes, que las empresas encuentren sitios donde ubicar sus actividades con más facilidad, que los ayuntamientos puedan definir su estrategia municipal. Y por último, un solo punto que no hemos hablado, pero que a mí me parece una virtud de la ley, que es el régimen transitorio. O sea, con leyes anteriores, digamos, parece que en el momento que sacabas una ley se producía una paralización de licencias. Esta es una ley que permite convivir con el planeamiento existente y al mismo tiempo desarrollar proyectos ejecutivos en sitios que todavía estén con planes generales antiguos. Es una ley que está pensada con una practicidad
desde ese punto de vista que a mí me parece muy relevante y desde la experiencia de lo que pasa. Y ahí solamente una última petición a la Comunidad de Madrid, que ya hemos hecho en otros foros, que es que tendrán que tener una especie de call center para atender a todos los arquitectos municipales cuando les surjan dudas que llevan años y años con el modelo antiguo y que tendrán que hacer muchas dudas seguro y que la comunidad tendrá que responder rápidamente. Oye, se nos han quedado muchísimas dudas. Ahora, ¿el call center está ya previsto, no? Seguro que sí. Ya lo hemos implantado, sí. No te creas. Y tenemos que aprender mucho más, porque esta ley tiene muchísimas cosas más por dentro y tenemos que ir diseccionándola para que todo el mundo lo entienda y el oyente que está ahí sepa de lo que estamos hablando, que muchas veces hablamos de cosas que no se conocen. Y ha dicho una frase, dice, esta ley sirve para que los jóvenes encuentren vivienda antes, así los jóvenes lo van a entender más fácilmente, ¿no? Que es el interés. Y decías además también que el futuro de la Comunidad de Madrid está por escribir en el urbanismo, seguramente que sí, ¿no? Sin ninguna duda. Nos quedamos con esa frase, ¿no, Sara? Sí, perfectamente. Porque y además va a ser contagiable, es posible al resto de comunidades autónomas. La idea autónomas. es esa, ¿no? La idea es que el cambio de modelo vaya calando en otras comunidades autónomas, ya que desde arriba pues no cala nada. Bueno, pues seguiremos hablando, ¿eh? Este es el primer día, pero de otros muchos más, porque aquí hay muchísimo que hablar. Sara, gracias por acompañarnos. Miguel, Fernando, muchísimas gracias por darnos luce aquí en esta mesa para saber lo que significa, el significado de esta ley líder de la que ustedes van a escuchar muchísimo este año. Le vamos a ir poniendo granito a granito, descifrando, analizando cómo afecta la ley al sector inmobiliario. A ustedes ya saben, les esperamos mañana aquí a partir de las 11 en Intereconomía Inmobiliario. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. En un mundo que cambia cada día, contar con una gestión profesional marca la diferencia. En DWS ponemos nuestra experiencia global al servicio de tus decisiones de inversión, combinando análisis, innovación y visión a largo plazo. Porque invertir es construir futuro. DWS, inversión con perspectiva. Descubre más en dws.es. Las inversiones conllevan riesgos. Este anuncio tiene carácter de comunicación comercial. DWS es la marca bajo la cual desarrolla su actividad el grupo DWS. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegará 6.000 soldados más en Oriente Medio en los próximos días y 4.200 adicionales a finales de mes, según The Washington Post, que cita funcionarios estadounidenses. Según estas fuentes, los primeros 6.000 soldados llegarán a bordo del portaaviones George H.W. Bush, que ha sido visto en las últimas horas frente a las costas de Namibia. Envío de tropas que se produce antes de la expiración